Hola, en este vídeo vamos a hablar acerca del tiro horizontal y para ello vamos a revisar unos conceptos. Como verás, en la mayoría de los ejercicios de tiro horizontal se lanzan objetos desde una cierta altura, desde lugares elevados se lanzan objetos horizontalmente, es decir, todo es horizontal, no hay una inclinación hacia arriba ni hacia abajo, es simplemente todo en una línea recta horizontal, ¿no? Y entonces cuando se lanza va avanzando y también va cayendo. Entonces lo que provoca es que haga este movimiento que acabamos de ver, que es un semiarco. Bueno, para analizar este movimiento lo vamos a comparar con el de caída libre. Vamos a tener dos objetos. Aquí estos dos objetos están muy juntos, pero en principio están aquí en la misma posición. Y si lanzamos uno con una velocidad horizontal y uno simplemente lo dejamos caer y comparamos, lo que veremos es que llegan al suelo, en este caso al agua, al mismo tiempo. Para verlo mejor vamos a recrearlo paso por paso. Entonces, en este punto de aquí, al inicio tenemos los dos objetos en la misma posición. Y conforme avanza el tiempo, pues vemos que uno va cayendo hacia abajo y el otro va cayendo, pero también va avanzando horizontalmente. Entonces, el tiro horizontal es la combinación de dos movimientos. Uno en caída libre vertical y otro viaja a velocidad constante en la parte horizontal. Para ello necesitamos de nuestro plano cartesiano. Nos recuerda que el punto desde el cual nosotros vamos a describir todo el sistema va a ser aquí en la parte inicial del lanzamiento. Entonces va a tener distancias negativas hacia abajo y positivas en el sentido del desplazamiento del objeto. Bueno, los objetos, el de caída libre empieza con una velocidad inicial en y igual a 0, pues simplemente se deja caer, no es que lo aventemos hacia abajo, sino que simplemente cae. Y el otro también tiene una velocidad inicial en y en 0, pero horizontalmente lleva una cierta velocidad inicial que es diferente de 0. Diferente de 0 porque tiene que avanzar, tiene que haber algo que lo impulse para que avance horizontalmente. Y bueno, estamos a una cierta altura, en este caso le ponemos menor que 0 porque nuestro sistema de referencia está aquí arriba y va a tener también un alcance horizontal, una X. Esta va a ser positiva. Bueno, cuando hablemos de posición en este tipo de movimiento, pues tenemos que referirnos a X y Y. Es decir, qué tan alejado del punto de lanzamiento está en el sentido horizontal y qué tan alejado hacia abajo o qué altura lleva en ese momento. Entonces por eso necesitamos de dos coordenadas, X y Y. Recuerda que para caída libre, como dijimos, inicia con una velocidad inicial Y0 y conforme va cayendo va a ir aumentando. Aquí empieza en 0. Ya avanzó un poco hacia abajo, lleva una cierta velocidad. Conforme va cayendo, esta velocidad va a ir aumentando. Lo podemos ver en el largo de las flechas. Cada vez esta flecha va siendo más larga, indicándonos precisamente que la velocidad va aumentando. Es un movimiento acelerado debido a la aceleración de la gravedad. Bueno, ¿qué sucede con el tiro horizontal? Bueno, pues dijimos que sale con una velocidad inicial X diferente de 0. Y esta velocidad, como estamos suponiendo que no hay fricción, pues se va a mantener a lo largo de todo el movimiento. Esta velocidad es constante. Horizontalmente lleva una velocidad constante y siempre es la misma independientemente del punto en el cual se encuentre, ¿no? Al haber ausencia de fricción, pues esta velocidad se va a mantener siempre la misma. Y en la parte vertical, pues sigue lo mismo que en caída libre. Esta velocidad empieza en 0, pero conforme va cayendo va a ir aumentando debido precisamente a la aceleración de la gravedad. Entonces cuando hablemos de velocidad, pues vemos que tenemos dos componentes, una en X y una en Y. Y este valor de Y pues va a depender precisamente en qué parte del movimiento nos situemos. Bueno, para las fórmulas que vamos a utilizar, para la parte vertical pues se reducen a las fórmulas de caída libre que ya hemos visto en videos anteriores. Aquí la velocidad inicial en Y es 0 y se reducen a estas ecuaciones en esta parte. Recordemos que la Y tiene que ser menor que 0, el sistema de referencia es hacia abajo, está por debajo del origen. Y la gravedad al ir hacia abajo, al ser una cantidad vectorial también, necesitamos ponerle menos 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. En este caso el signo menos me va a indicar que va hacia abajo. Lo mismo pasará con estas velocidades que calculemos, tendrán un signo menos y nos indicarán precisamente que van en sentido vertical hacia abajo. Para la parte horizontal, pues tenemos un movimiento rectilíneo uniforme.
que como hemos visto en otros videos, la velocidad es constante, o se caracteriza por eso. Y entonces tenemos la fórmula de velocidad es distancia sobre tiempo, o la distancia es velocidad por tiempo, o el tiempo es distancia sobre velocidad. Estas dos están relacionadas por el tiempo. El tiempo tanto en la parte vertical como en la parte horizontal es exactamente el mismo. Entonces lo que relaciona ambas partes pues va a ser en este caso el tiempo. Y recordemos la posición, cuando hablemos de posición pues tenemos que indicar la parte en X y la parte en Y. Qué tanto ha avanzado y qué tanto ha caído o qué altura lleva. Y la velocidad al tener dos componentes también, y recordemos que es una magnitud vectorial, pues necesitamos encontrarla con esta fórmula. La magnitud de la velocidad va a ser igual a la raíz cuadrada de la velocidad inicial en X al cuadrado. Y digo inicial en X porque siempre va a ser la misma, ya vimos que es constante. Y la velocidad Y que lleve en el momento que nos interese calcular la velocidad también al cuadrado. Y sacamos la raíz. Y como es una cantidad vectorial necesitamos de la magnitud y de la dirección. La dirección la encontramos con el ángulo. Tangente inversa de la velocidad en Y que lleve en ese momento, la velocidad vertical, sobre la velocidad inicial en X, ¿no? Recordemos esta parte, pues tenemos aquí el objeto, tenemos esta velocidad en X que es constante, esta velocidad en Y que varía dependiendo de qué momento la queramos calcular, ya sea al final o un punto intermedio. Y si sumamos vectorialmente con el método del paralelogramo, movemos este vector hacia acá y trazamos desde el origen del primer vector hasta la punta del último y nos da esta parte que sería la velocidad y va a tener una cierta inclinación, una dirección. Entonces esto es como se reduce a un triángulo rectángulo. Podemos aplicar el teorema de Pitágoras, que es lo que vimos anteriormente. La velocidad o la magnitud de la velocidad es la raíz cuadrada de este cateto al cuadrado más este otro cateto BY al cuadrado. Y la dirección pues va a estar dada por este. Aquí es importante, la dirección nos puede salir un signo negativo, un ángulo negativo, que estaría indicando que se mide en el sentido horario. Recuerda, para cuando empezamos a medir ángulos siempre son al sentido contrario de las manecillas del reloj, pero en este caso un ángulo negativo podría indicar precisamente esto, que se mide en el sentido horario. Bueno, pues vamos a ver un ejemplo. Este dice, una avioneta vuela a una altura de 200 metros con una velocidad de 185 km por hora, cuando suelta un paquete cerca de una playa con provisiones. Inciso A, ¿qué tiempo le toma al paquete llegar al agua? Bueno, sabemos la altura que lleva la avioneta, la velocidad en este caso no nos va a importar tanto porque se trata de caída libre, ya vimos que lo podemos representar así el movimiento vertical, y queremos simplemente el tiempo que le toma llegar al agua. Los datos, la velocidad inicial en X de la avioneta, está volando horizontalmente. La velocidad inicial en Y sería 0, está diciendo que deja caer una caja, no la está aventando. La gravedad menos 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. La altura de menos 200 metros, ya vimos que el sistema de referencia, nuestro plano cartesiano, tiene que ser hacia abajo, por eso es negativo. Y me pide encontrar el tiempo. Bueno, pues veo las ecuaciones que tengo para la parte vertical, en este caso de caída libre, y veo que puedo ocupar precisamente esta, la segunda ecuación. En esta no conozco la velocidad con la que llega el agua verticalmente, entonces no las puedo utilizar. Me quedo con la segunda. Despejo. Este 2 está aquí dividiendo, pasa multiplicando, y la gravedad que multiplica pasa dividiendo. Y para quitar el cuadrado saco la raíz cuadrada. Y ahora sí sustituyo. El tiempo va a ser igual a 2 veces la altura menos 200 metros entre la gravedad o la aceleración de la gravedad menos 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Menos entre menos es más, no hay ningún problema para calcular la raíz. 2 por 200, 400 entre 9.8 y sacamos raíz, nos da de 6.38 segundos. El tiempo que le toma llegar al paquete al agua es de 6.38 segundos. El inciso B me pregunta la distancia horizontal a la que cae el paquete del punto de lanzamiento. Bueno, vamos a analizar un poquito lo que sucede. Tenemos esta velocidad de 185 km por hora en X. Tenemos la velocidad inicial en Y0. Básicamente los mismos datos que teníamos anteriormente, más este nuevo dato que tenemos que es el tiempo de 6.38. Bueno, analicémoslo. Tenemos esta que es la avioneta. ¿Qué va a pasar? Que la avioneta va a avanzar horizontalmente y va a dejar caer el paquete. Por inercia el paquete va a llevar la misma velocidad que tiene la avioneta. Al
simplemente soltarlo, pues inicialmente tendrá una velocidad horizontal de 185 kilómetros sobre hora, que convertido a metros sobre segundo, pues simplemente multiplicamos 185 por 1000, dividimos entre 3600 y nos da de 51.38 metros sobre segundo, como aparece aquí el dato. Bueno, entonces lo que hace es que lleva una cierta altura, esa lleva una velocidad inicial en X y avanza. Entonces el paquete llega al agua y me está preguntando precisamente esta distancia horizontal, desde que se lanzó el paquete o se dejó caer, mejor dicho, hasta dónde llega cuando cae en el agua. Esta es la distancia que queremos encontrar. Bueno, vemos la fórmula. La que necesitaríamos encontrar pues sería X igual a la velocidad inicial en X por el tiempo. Tenemos la velocidad ya en metros sobre segundo, tenemos el tiempo, no hay ningún problema, la calculamos. La fórmula sería esta. La distancia horizontal sería la velocidad inicial horizontal, 51.38 metros sobre segundo, por 6.38 segundos. Y esto nos da un total de 327.8 metros. Es la distancia horizontal a la que cae el paquete. El inciso C nos pide la velocidad con la que impacta en el agua. Bueno, para velocidad ya vimos que es un vector, necesitamos la raíz de velocidad inicial en x al cuadrado más la velocidad en y, en este caso la velocidad final vertical al cuadrado, y sacamos raíz y luego la dirección con el ángulo. Bueno, tenemos la velocidad inicial en x, nos falta esta velocidad en y. La velocidad en y, pues vamos a utilizar las fórmulas de la caída libre y veamos, podemos utilizar ya sea la primera o la segunda. Voy a utilizar la primera ya que tengo ya el tiempo calculado y es más fácil. Entonces la velocidad en y al final, verticalmente cuando cae al agua, sería la gravedad por el tiempo. Sustituyo menos 9.8 metros sobre segundo al cuadrado por 6.38 segundos y me da de menos 62.52 metros sobre segundo. Recuerda que el signo menos me indica precisamente que va hacia abajo, la dirección negativa. Ahora sí, sustituyo en la fórmula para la velocidad. La velocidad sería igual a la raíz de la velocidad inicial en x, 51.38 metros sobre segundo al cuadrado, más la velocidad en y cuando llega al agua, de menos 62.52 metros sobre segundo también al cuadrado. Menos entre menos va a ser más. Al final estas dos cantidades ya elevadas al cuadrado se van a sumar, dando un total de 6.548 metros cuadrados sobre segundos cuadrados, ¿no? Recuerda que elevamos al cuadrado aquí. Las unidades también se elevan al cuadrado. Sacamos raíz y me da de 80.92 metros sobre segundo. Esta es la magnitud de la velocidad con la que llega al agua. ¿Qué dirección lleva? Pues sustituimos aquí en la del ángulo, tangente inversa de menos 62.52, que es la velocidad en y, entre 51.38, que es la velocidad en x, ya sin unidades porque recuerda que aquí se cancelan. Dividimos y me da la tangente inversa de menos 1.2168. Segunda función o shift tangente de esta cantidad me da que el ángulo es de menos 58.58 grados. Entonces recordémoslo, ¿no? Teníamos aquí la pelotita cuando cae al agua, o el paquete o el objeto. Tiene una velocidad en x, una velocidad en y, que vectorialmente se expresa así, y este signo menos, como dijimos anteriormente, pues representa que el ángulo se está midiendo en sentido horario, no en el sentido antihorario como generalmente se miden. Bueno, vamos a ver un último ejemplo. Aquí nos dice: dos edificios están separados a una distancia de 20 metros. Una niña lanza una pelota horizontalmente desde una ventana a 14 metros de altura. Pregunta: ¿qué velocidad horizontal debe aplicar si desea que entre por una ventana del otro edificio que está a una altura de 6 metros? Bueno, esquematizamos el problema. Tenemos dos edificios, una niña que está aquí, que va a lanzar una pelota horizontalmente, es decir, con una velocidad horizontal, no la va a inclinar en ningún momento, es simplemente totalmente horizontal, en línea recta, y la lanza y quiere que entre por la ventana del otro edificio. Y los datos que tenemos es que la niña o la ventana se encuentra a 14 metros de altura y la otra ventana se encuentra a 6 metros de altura. Y la distancia entre los edificios es de 20 metros. Entonces tenemos dos alturas diferentes. ¿Cuál es la que vamos a utilizar? No podemos utilizar la de 14 porque
la pelota no llega al suelo y evidentemente tampoco podemos ocuparla de 6 metros puesto que no participa donde está la niña. Entonces lo que tenemos que hacer es la diferencia precisamente de esas dos alturas. La distancia vertical que recorre la pelota de una ventana a otra son solamente 8 metros, es decir, 14 menos 6 me da estos 8 metros. Y ahora sí, podemos escribir nuestros datos. Nuestros datos son la velocidad inicial en X que no conocemos, la que queremos encontrar, la gravedad, menos 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. La distancia vertical que vamos a ocupar van a ser menos 8 metros, recuerda que es por debajo del origen, por eso el menos. La distancia que separa ambos edificios es de 20 metros y el tiempo que tampoco conocemos. Bueno, como quiero encontrar la velocidad inicial en X, pues necesitaría ocupar esta, que es para la parte horizontal, la primera fórmula. Pero como no conozco el tiempo, pues vamos a obtenerlo de las ecuaciones de caída libre. No conocemos la velocidad, lo que nos lleva a utilizar la segunda fórmula, como en el caso anterior. Despejamos, este 2 pasa multiplicando, la gravedad pasa dividiendo y sacamos raíz para encontrar el tiempo. Sustituimos, el tiempo va a ser 2 por esta distancia vertical que recorre la pelota, menos 8 metros, entre la gravedad, menos 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Sacamos raíz de eso y nos da 1.277 segundos. Ese es el tiempo que le toma a la pelota recorrer estos 8 metros verticalmente o llegar a la ventana. Y ya que tenemos el tiempo, pues ahora sí podemos ocupar la fórmula de velocidad inicial en X. Sería la distancia horizontal, es la que separa los edificios, 20 metros, entre el tiempo que calculamos, 1.277 segundos. Hacemos la división y nos da una velocidad inicial de 15.66 metros sobre segundo. Bueno, pues hasta aquí este vídeo, espero que te haya gustado. Recuerda compartirlo si crees que le es de utilidad a alguien, suscribirte y darle manita arriba. Hasta otra.